Hola amigos, nuevamente continuamos con el curso de costos y presupuestos en S10 y ahora vamos a ver cómo vamos a desarrollar y cómo vamos a ingresar nuestro costo de gasto general para el S10. Entonces, hasta el momento nosotros ya tenemos desarrollado nuestro consolidado de nuestro presupuesto, ¿sí? Ya sabemos el costo total, ¿sí? Inclusive ya lo exportamos en un Excel para poder requerirlo para cualquier avance que necesitemos, y tenemos nuestro consolidado. Para hacer nuestro presupuesto nosotros podemos hacer por mediante el programa, por gastos generales, ¿sí? Pero en esta oportunidad lo vamos a hacer la forma típica desde el Excel y luego vamos a aprender cómo se coloca directamente este precio para el S10, ¿sí? Entonces, en su formato que tienen, ustedes tienen una hoja similar donde ustedes van a realizar y van a colocar todos los gastos generales correspondientes. En cuanto a gastos generales, nosotros sabemos que según Decreto Supremo número 1179 VC, le dice que los gastos generales para proyectos públicos se dividen en dos: en gastos generales no relacionados con el tiempo, ¿sí? O sea que son gastos puntuales que se realizan en la obra. Por ejemplo, los costos de licitación, los costos de las fianzas, ¿sí? ¿Qué más no se relaciona con el tiempo? Los ensayos de calidad, por ejemplo, todos estos serían mis gastos fijos. Y asimismo yo tengo unos gastos variables que serían los gastos relacionados con el tiempo. Por ejemplo, los sueldos del personal técnico y administrativo, ¿no? Puede ser el sueldo del residente, el sueldo del vigilante, el sueldo del asistente, eh, el administrador, si se considera que la obra es bastante grande para tener un administrador. Y, por ejemplo, si es una carretera, puede ser una camioneta, el alquiler de una camioneta para poder movilizarse y todo lo que sea proporcional al tiempo. Muy bien, entonces su plantilla que ustedes tienen, vamos a colocar la información necesaria. Por ejemplo, la obra, nosotros sabemos que la obra, ¿sí? Nuestro título está por acá y aquí están las características de nuestra obra, ¿no? Mejoramiento del base deportivo, construcción de servicios higiénicos y cerco perimétrico. Entonces esta es mi obra. Ya. Listo. Duración de la obra, según la información que tienen ustedes de su ejemplo de desarrollo, es de 45 días calendarios. ¿Sí? Son 45 días calendarios. El costo directo de la obra lo acabamos de exportar y también lo tenemos acá, que es 63.550.95 soles. ¿Sí? Costo total de la obra también lo voy a necesitar, pero de momento no lo vamos a colocar. El cliente también, según su cliente de ustedes y su ubicación que han considerado. Muy bien, en los gastos fijos se ha considerado para este caso, ustedes pueden tener muchos ejemplos de gastos físicos, ¿sí? Pero acá se ha tratado de colocar lo que serían los gastos fijos y los gastos variables para un proyecto típico, ¿sí? Gastos preoperativos, por ejemplo, tengo la firma del contrato, ¿sí? Que esto va a ser un global y consideramos que el costo de un contrato está por 180 soles. También tendría gastos de elaboración de la propuesta, ¿sí? Que se está considerando también un global de 450 soles. Esta cantidad va a ser ¿sí? Una sola vez. Y el tiempo, en este caso no hay relación del tiempo y la participación es del 100%. ¿Sí?
Esto de acá se va a multiplicar, ¿sí? Y yo voy a tener mi gasto en cuanto a la firma del contrato y los gastos de la oración de propuesta. Y así puedo tener más detalles de mi gasto general, ¿no? En el caso de gastos fijos. Por ejemplo, tengo gastos de licitación. Estos también es un global de 180 soles, una cantidad la misma y una participación del 100%. Lo mismo con costos de fianzas, ¿sí? Costo de hacer una fianza es un costo que depende del monto del proyecto, suele considerarse bastante, ¿ya? En el caso de la fianza se suele considerar el 10% del gasto de la fianza, ¿no? Que por costos bancarios, ¿sí? ¿Cuánto suele ser la fianza? ¿Sí? ¿Cuánto suele ser la fianza que el contratista, digamos, pone a cuenta para el cliente, ¿sí? Para como un seguro de cumplimiento, ¿no? ¿Sí? Tiende a ser cercano al 10% del monto a contratar, ¿sí? El inconveniente es que no tenemos un monto a contratar todavía, ¿sí? Porque no sabemos cuántos mis gastos generales. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, que los gastos generales son unos 15.000 soles. ¿Ya? Y a esto le vamos a sumar mi precio directo y tengo que mi gasto total de la obra es 78.000. Entonces, los gastos de licitación, los gastos de fianza, va a ser el 10% de esto, ¿sí? Por 1, y el costo va a ser el 5% de esto, que sería 0.05, ¿sí? Y entonces este es el costo de mi fianza, de hacer todo el proceso y los gastos bancarios que me van a cobrar, ¿sí? Entonces tengo un costo de 390 soles para esta obra pequeña. Puedo tener costo de la fianza por adelanto directo. Si se debe comprender, nosotros sabemos que un adelanto que se da en una obra por contrata no puede ser mayor al 20% tanto en adelanto con monetario conjuntamente sumado con el costo de adelanto por materiales, ¿sí? Entonces consideramos que, por ejemplo, en este caso solamente según contrato un 10% y lo multiplicamos por el 5% del costo bancario, que serían 317 soles para esta obra pequeña, ¿sí? Y entonces aquí estaría el costo de las fianzas por materiales. ¿Qué más podemos tener? Por ejemplo, podemos tener, estos son gastos preoperativos, o sea, antes de comenzar la obra. Y algo que no se considera y al final incurre en el costo es que el ingeniero residente tú lo contratas no cuando comienza la obra, sino un tiempo antes. Para unas obras grandes, unas obras más o menos, tú consideras que es una semana aproximadamente, ¿no? Que tiene el ingeniero residente para planificar todo el trabajo que va a realizar, ¿sí? No, el ingeniero residente no se contrata y no comienza a trabajar desde el mismo día de entrega de terreno y que empieza a correr el cronograma, ¿sí? Entonces en este caso hay que tener una consideración, ¿sí? Entonces el costo del ingeniero residente más beneficios sociales, en esta ocasión le vamos a poner un costo bajo, ¿sí? Un costo bajo como unos 2.500 soles, ¿sí? Para un residente, incluidos beneficios sociales es más o menos el 65%. Entonces este es el costo por mes. La cantidad es 1, pero el porcentaje de participación, para poder determinarlo nosotros, ¿sí? El porcentaje de participación, o lo podemos también colocar como global, ya para que no se vaya a confundir con los costos generales. El global, nosotros vamos a dividir este sueldo, ¿sí? Lo vamos a calcular correspondiente a más o menos 3 días, ¿no? Que 3 días antes el residente ya está trabajando y está programando, porque esta es una obra pequeña. Entonces le vamos a poner por 3, entre 30, ¿sí? Y este sería el costo del residente, unos 400 soles que le das a pagar incluidos sus beneficios sociales, ¿ya? Para la obra, antes de iniciar la obra. Y esto yo tengo un costo, esto es una fórmula que simplemente estoy multiplicando el precio por la cantidad, por la participación, en tiempo en esta ocasión no tengo, ¿sí? Y se va sumando hacia arriba.
También puedo considerar el cuaderno de obra y legalización, que se suele comprar preoperativo. ¿Sí? Y aquí tiene el costo del cuaderno de obra, en participación del 100%, y este es el costo del cuaderno de obra. ¿Ya? Estos son mis costos fijos. También puedo considerar los ensayos de pruebas de calidad, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el concreto. Ensayo de compresión para el concreto. Son unidades. Un ensayo de compresión está más o menos unos 20 soles. Algo que deben saber, y es muy importante, es que mis precios que voy a poner en mis gastos generales, ¿sí? Mis precios que deben colocar en mi gasto general, ¿deben incluir el IGB o no deben incluir el IGB? Ya, un momento para que lo analicen. Los costos de cosas concretas que no sean mano de obra, ¿sí? ¿Debe incluir el IGB o no debe incluir el IGB? Tal como si fueran costos directos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Sí? Espero que no lo analicen un momento. Si quieren lo pueden pausar y buscar información, ¿sí? Pero lo decimos de una vez, ¿no? Los gastos generales, en el caso de materiales, ensayos que van a tener, por ejemplo, IGB, tienen que ser sin IGB. ¿Por qué? Porque yo a mi subtotal, ¿sí? Mi subtotal va a ser la suma de mis gastos generales, mi utilidad y mi costo directo. Yo le voy a sacar el IGB y lo voy a sumar a mi subtotal, ¿no? Y voy a obtener así mi presupuesto, ¿sí? El costo del presupuesto total. Entonces no sería conveniente colocarle IGB, ¿sí? No sería conveniente colocarle IGB en gastos generales y repetir el IGB luego cuando yo en el pie de mi presupuesto saque otra vez el IGB del 18%. Entonces es un error, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Entonces si por ejemplo cuesta 20 soles un ensayo, ¿sí? Yo tengo que sacar el IGB. Para sacar el IGB lo voy a dividir entre 1.18. ¿Sí? Ahora un momento, no me acepta utilizar el más. Y este es el precio de un ensayo de concreto. ¿Cuántos ensayos se van a hacer? No es una obra grande, por ejemplo, unos 3 ensayos. ¿Sí? Porcentaje de participación del 100%. Aquí no correspondía. El 100%. ¿Sí? Y utilizo la misma fórmula de preguntando. Y ahí voy a utilizar unos 50 soles en ensayos. Gastos postoperativos, ¿sí? ¿Puedo tener gastos postoperativos? Claro, ¿no? Al finalizar la obra, alguien tiene que hacer el levantamiento de tal como está la obra y presentar toda la documentación para cierre de obra, así como la liquidación. ¿Quién va a ser ese encargado? Va a ser el ingeniero residente. Para una obra pequeña, como este caso, vamos a considerar que son 3 días, igual que en la parte superior, ¿sí? Va a ser 3 días para que este señor pueda cerrar su obra. Ya en obras más grandes tiende a ser un poco más de tiempo, 1 semana, 2 semanas, ¿sí? Pero es importante considerar esto, porque muchas veces no se considera en el presupuesto y al final es un gasto que se va a incurrir. ¿Sí? Entonces yo tendría el costo del ingeniero residente. Y con esto tendría el costo parcial de gastos fijos, que no son proporcionales en el tiempo. Estos son todos los gastos que yo tengo, pero no se van a ser proporcionales en el tiempo. Luego tengo los gastos variables que sí van a ser proporcionales en el tiempo. Por ejemplo, ¿qué es lo que puedo tener? El ingeniero residente, ahora sí, ¿sí? Ahora va a ser mi sueldo más los beneficios sociales. Si se fijan, yo coloco un porcentaje del 65%. ¿Ya? Es un porcentaje típico de beneficios sociales. ¿Qué son los beneficios sociales? Como ustedes deben saber, cuando yo contrato a una persona, por ejemplo el caso del residente, yo no solamente le pago su sueldo, sino que lo que yo pago también es otro gasto, ¿no? Que algunos gastos va al bolsillo del trabajador, o también puede ir a, por ejemplo, a salud, ¿sí? A otro tipo de seguro. Al final es un gasto que incurre la empresa. Nosotros sabemos que cuando tú estás en contrato, a ti no te pagan solamente 12 sueldos al año, sino te pagan tus vacaciones truncas, te pagan tu bonificación, tu gratificación en junio, tu gratificación en diciembre, ¿sí? Te pagan tu CTS y al final tienden a ser 4 sueldos más al año. O sea, al año no te pagan 12 sueldos, ¿sí? No te van a pagar 16 sueldos.
¿sí? Y entonces todo eso tiene que incluirse en mis beneficios sociales. ¿Cuánto tiende a ser todo este porcentaje? Tiende a ser un porcentaje cercano al 65%. Entonces, por favor, hay que considerar esto. Tú abres un presupuesto cualquiera, unos gastos generales, y no es típico que consideren los beneficios sociales, ¿no? Al ingeniero le ponen 3.000 soles, ¿sí? Por ejemplo, le ponen 3.000 soles de gasto total, pero no están considerando sus beneficios sociales, ¿no? Y al final van a tener que recortarle quizás su sueldo para, por si lo van a contratar debidamente, ¿cómo va a ser? Entonces van a recortar de esos 3.000 soles sus beneficios sociales y su sueldo va a ser mucho menor, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a considerar acá? La cantidad es un ingeniero, ¿sí? Y el tiempo, como nosotros sabemos, son 45 días calendarios, va a ser 1.5 meses, ¿sí? Esto está en cantidades de mes. El porcentaje de participación va a ser el 100% y aquí estaría el gasto del ingeniero residente, 6.000 soles, ¿sí? Que es un gasto, ya voy viendo que se va aumentando bastante el costo de mis gastos generales. ¿Qué más puedo tener? ¿Sí? Puedo tener un ingeniero asistente de obra. En este caso no lo vamos a considerar, ya vamos a considerar que no hay uno porque no, es una obra pequeña, ¿no? No creo que sea necesario un asistente. ¿Qué más puedo tener? Vamos revisando. Un almacenero, ¿sí? Un guardián y un maestro capataz. Ya el almacenero con un sueldo de 1.200 incluidos beneficios sociales, vamos a poner uno. El guardián también va a ser, vamos a considerar como uno. En este caso, por eso una obra pequeña no lo vamos a considerar el guardián ya. De repente por ahí se arregla el mismo almacenero o una persona, aunque sí va a ser un costo quizás, o es un sitio ya resguardado, ¿sí? Al ser una losa y de repente no se necesita ya, porque si no va a aumentar bastante nuestro costo, ¿sí? Va a aumentar bastante nuestros gastos generales y no va a ser proporcional a nuestra obra que es muy pequeñita, ¿no? Que va a tener un gasto general pequeño. Ya esto debe ser a consideración de ustedes, pero hagan el trabajo de generar sus gastos generales. Continuamos. El maestro capataz, si le considera un sueldo de 2.000, ¿sí? Si es más o menos un sueldo para un maestro. Ya es un maestro al mismo tiempo un capataz por la obra y va a ser 1, ¿sí? 1.5 meses y el porcentaje de participación es 100. ¿Ya? Y ahí tienen el costo. Pueden darse cuenta que subió bastante, es 14. Quizás vamos a tener que bajar un poco el sueldo de alguno de ellos. Por ejemplo, el capataz lo vamos a tratar de bajar a 1.800 y así sigue siendo bastante alto los gastos generales. ¿Qué más gastos podemos tener variables en el tiempo? Por ejemplo, en la oficina principal puede tener una secretaria, ¿sí? De 1.200, pero esta secretaria no va a participar, no va a tener una participación del 100%, ¿no? Sino le vamos a poner, por ejemplo, una participación del 25% solamente. ¿Qué más? El administrador va a ser también un administrador. Ya, en este caso no vamos a considerar administrador, ya porque es una obra muy pequeña. Sí, simplemente estoy poniendo 0 para que ustedes se den cuenta que no lo estoy considerando. Útiles de escritorio. ¿Qué puedo tener en útiles de escritorio, no? Que gaste al mes. Entonces yo tengo que ponerme el supuesto y tratar de sustentar esto, ¿no? Porque tiene que ser algo, algo lógico, ¿no? Por ejemplo, puede ser un paquete de papel bond al mes, unos 12 soles. Recuerden que esto tengo que quitar el IGB, más quizás una caja de lapiceros, entre otras cosas que utilice, ¿sí? Solamente útiles de escritorio. Ya de repente una impresora por ahí, o ya debo considerar los planos. Recuerden que esto tengo que sacar el 18% por ser IGB y gasto 37 soles, hacer una obra pequeña, 37 soles al mes, ¿ya? Porcentaje de participación el 100%. Una laptop, ¿sí? Una laptop cuesta 3.000 soles. El ingeniero necesita su laptop, aunque sea una obra pequeña, para programar, ¿no? Para programar, para calcular, para hacer para hacer sus liquidaciones, sus valorizaciones. Va a necesitar una máquina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos 3.000 soles, ¿ya? Pero recuerden que tengo que quitarle el IGB, ya una máquina, 1.18, le quito el IGB y va a ser una máquina. Va a ser por 1.5 meses. Pero la pregunta es, pero yo no voy a comprarme una laptop, ¿sí? Yo no voy a comprarme una laptop
para, para, para una obra de 1.5 meses, ¿no? Sino que yo voy a comprar una laptop, va a ser un activo de la empresa que se va a depreciar, ¿sí? Entonces, para cuando yo tengo este tipo de recursos en mi gasto general, una recomendación es relacionarlo con la vida útil. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene una laptop? ¿Sí? Según investigación se puede considerar que está entre 2 a 5 años. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a considerar, por ejemplo, que es 3 años, algo regular, y vamos a decir, en esos 3 años va a perder su costo total. ¿Sí? En los 3 años se va a depreciar este equipo. Igual como si fuera, digamos, otro equipo que también necesito, de ser el caso, por ejemplo, una estación total. En estación total ya puede ser un alquiler, o algo similar. Entonces consideramos que la laptop se desprecia todo su costo en 3 años. Entonces yo quiero sacar el porcentaje de correspondería 1.5 meses para esos 3 años. Entonces sería 1.5 meses. ¿Sí? Va a ser igual a 1.5 meses entre 12 meses por año entre 3 años que se va a depreciar. ¿Qué porcentaje tengo? Un 4%. Ya lo que se va a gastar de esa máquina es bastante poco, unos 4%, unos 150 soles. ¿Ya? ¿Qué más voy a considerar en gastos generales? ¿Sí? Ustedes pueden agregar o considerar más cosas que vean conveniente. ¿Ya? Acá se considera servicios de agua, luz, internet para unas oficinas. ¿Sí? Y considerando quizás la luz o digamos la electricidad que se necesita para obra. Nosotros sabemos que en obra suele utilizar bastantes a veces equipos eléctricos, ¿no? Taladros eléctricos, quizás por ahí un generador, ¿ya? Entonces, como quizás no le consideraban el precio, venía de mis análisis presunitarios, tengo que considerarlo acá, ¿no? Aquí estoy considerando una cantidad, ¿sí? Que es unos 510 soles por mes. ¿Sí? La cantidad sería una vez, ¿sí? Unos 1.5 meses, la participación de 100% y yo tengo este costo. ¿Ya? Vamos a ir viendo cuánto nos resulta. El EPP para el personal no directo, o sea, el personal que tengo acá. ¿Cuántas personas son? Ingeniero residente 1, almacenero 2, maestro 3 y secretaria 25. Entonces sería 3.25. ¿Sí? ¿Qué costo tengo? Por ejemplo, tengo el costo de unos zapatos 120 soles, de un casco 23 soles, un chaleco 35 soles y así, ¿no? Y todo el resto que más necesite. ¿Qué más puede ser? Por ejemplo, un protector para oídos, ¿sí? Todo lo que esté reglamentando para personas que van a lentes, también cuántos pares de lentes al mes necesitan, ¿no? Por ejemplo, van a utilizar durante todo ese proyecto van a utilizar 3 pares, ¿sí? Unos 30 soles, ¿sí? Y aquí está todo. Recuerden que esto se le tiene que sacar el IGB, ¿sí? Y aquí está el precio, 137 soles, pero ya está dividido entre 1.5 para que sea proporcional al 1.5 meses, ¿no? Porque es una obra muy pequeña. ¿Ya? Entonces ya son consideraciones que se hace al hacer gastos generales. Muy bien. Alimentación. Por ejemplo, voy a considerar que solamente les voy a dar el almuerzo, ¿ya? Y va a ser 7 soles su menú, va a ser por 30 días, entonces cada persona se va a alimentar y va a costar 210 soles su alimentación al mes. ¿Cuántas personas van a ser? 3.25 por 1.5 meses. Listo. Entonces el costo de alimentación es unos 1000 soles. Ahí sube bastante, ¿no? Ahí vamos a bajarle un poco el precio. Si no va a salir mucho. Entonces unos 5 soles, por ejemplo, la alimentación. O por último puedo considerar que no le doy la alimentación, ¿no? Ya un poco avaro de repente la empresa, ¿no? Por así decirlo. Extintores. Si necesito un extintores, quizás unos 2 por 1.5 obras. Ya esto de acá lo vamos a dividir entre 1.5 y no olviden que 1.18 del IGB y ahí está el precio. ¿Ya? Entonces aquí está. A mí me ha salido 19.485 soles los gastos generales para una obra pequeña de 45 días. ¿Sí? Entonces está saliendo bastante alto, ¿no? ¿Qué porcentaje es esto? Lo vamos a calcular ahora. ¿Qué porcentaje es esto? Lo vamos a colocar por acá. 19% de mi costo directo. ¿Qué es esto?
tiende a ser el 31% y es demasiado, ¿sí? Entonces, ¿qué es el inconveniente? Así no les va a salir en obra, sino que el ejemplo que nosotros hemos hecho es un proyecto tan pequeño, ¿sí? Tan pequeño que simplemente unos servicios higiénicos, que lógicamente mis gastos generales van a resultar bastante altos, ¿no? Porque un residente para este tipo de obras no se considera, si no lo estamos utilizando como ejemplo. De repente, para que nos sirva a nosotros, vamos a bajar de repente algunos precios, por ejemplo, ya no la alimentación y otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, el residente ya sería mucho bajarle, ¿no? Pero vamos a bajarle un poco, ¿ya? Pero siempre recuerden, por favor, que se debe considerar los, los gastos generales. El asistente nos está haciendo lo mínimo, el almacenero. Al maestro también le vamos a bajar un poco. A ver cómo se arregla esto. Sí, y ha bajado, el mayor precio es justamente la mano de obra, 11.000 soles. Ya ahí tenemos un porcentaje del 25%, que sigue siendo alto, pero ustedes ya saben que está justificado porque es una obra muy pequeña la que estamos realizando, para que ustedes aprendan su S10. Listo. Entonces ya tengo mi costo directo y tengo también el monto de mi costo directo, ¿sí? Que son 16.155.11 soles. Este precio lo vamos a anotar, ¿sí? Ustedes lo van a anotar y ya en la siguiente clase, que es elaborarla al pie del presupuesto, vamos a ingresar este precio. Muy bien, ese ha sido el cálculo analítico de los gastos generales en Excel que vamos a introducir al S10, ¿sí? Si por ahí se preguntan por qué nosotros no estamos utilizando el S10, ¿sí? ¿Por qué no estoy enseñando a hacer el gasto general con S10? En verdad, se puede hacer bastante rápido, ¿no? Y ya se tienen formatos para esto. El inconveniente que no es lo típico de utilizar, ¿sí? Y también hay un problema de que con versiones actuales del Windows 10, ¿sí? Como puede ser el caso de ustedes le pueden hacer clic y lo que va a pasar es que se va a cerrar su programa, ¿ya? Inclusive lo pueden intentar ahora, ¿no? Si mi Windows es bastante actualizado, ¿sí? Pues actualizado, yo tendría que, para simplemente funcione mi gastos general, ¿sí? Tendría que desinstalar el Windows, comprarme otra versión del Windows más antigua, ¿sí? Que sería bastante raro, y volver a instalar el S10 para que funcione mis gastos generales. Y sucede en mucho tipo de computadoras donde tienen actualizado el S10. ¿Ya? Si se preguntaban por qué no lo hemos hecho directo. Igual, la forma típica para hacer presupuestos es mediante el Excel, ¿no? Si ustedes pueden abrir un presupuesto por ahí de un expediente técnico, ¿sí? Un presupuesto de un expediente técnico, pueden darse cuenta de que generalmente los gastos generales se hacen en el Excel aparte y se pasa luego al S10. Muy bien, entonces eso ha sido toda la clase de hoy. Muchas gracias.